Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer la verdad que me quedó en el tintero el hacer de este actor William Levy y vamos a aprovechar que dos personas nos preguntaron por William Levy y por todas las mujeres de su vida. Vamos a preguntar puede ser una predicción para William Levy, por favor. Quiero saber por qué dicen que él volvió con la loca sabiendo que él no la ama, él la quiere, él ama a Maite. Pero quiere saber si se va a quedar. La loca, entiendo que es la esposa de él. Que la googleé, es Elizabeth Gutiérrez, se llamó. Si se va a quedar con Maite o con Ximena o con Elizabeth. Quiero saber una predicción para saber. Y después otra persona nos pregunta, ¿podrías tirar por favor a William Levy y Laura Londoño, los protagonistas de Café con Aroma de Mujer? ¿Por qué él la ignora? ¿La odia o es otro sentimiento? Gracias. Bueno, vamos a preguntar Vamos a preguntar ahora por William Levy. William Levy. Vamos a preguntar la vida sentimental de William Levy. Lindo hombre, ¿verdad? A ver, él es un hombre que en estos momentos tiene ganas de iniciar una relación, tiene ganas es como que sueña despierto con poder tener un vínculo como lo ha tenido en otro momento. Intenta hacerlo. El problema es que es una persona que para darse este inicio en el amor, él tiene que trabajar un poco su personalidad, si se quiere, su forma de ser. Es una persona un poco subida, como se dice en Argentina, subida al pony, un poco que tiene bastante ego. Es una persona que está bien que es un hombre muy bello, pero esa belleza no implica ser una persona, digamos, tratar mal a la gente, como por ahí tiene un carácter un poco complicado y es una persona egoísta que piensa en él y en lo que a él le beneficia y ha dejado a mucha gente en el camino o ha hecho vanas promesas de amor que después no las ha cumplido o las ha, digamos, dejado en el tintero y ha dejado a gente por el camino, ¿no? Es una persona también muy histérica, es una persona es histriónico, él es como que necesita tener como varias mujeres a la vez. No es una persona fiel para nada, pero bueno, vamos a preguntar, voy a dejarlo de Laura Londoño último, vamos a preguntar por cómo es la vida sentimental, vamos a preguntar por cómo está con Elizabeth Gutiérrez, la esposa, cómo está con Elizabeth Gutiérrez. Voy a mezclar de este lado. ¿Cómo está William Levy con Elizabeth Gutiérrez? ¿Cómo está William Levy con Elizabeth Gutiérrez? ¿Cómo está William Levy con Elizabeth Gutiérrez? Esto me revela. Bueno. Acá me sale, les voy mostrando lo que me va saliendo para ir de lento. Me sale la torre, o sea, el vínculo que se rompe entre ella y él. Ella me sale como la reina de bastos, una persona que tiene una personalidad acaloradísima, una persona de armas tomar, una persona que no se queda callada, aventurera.
Y me sale él como el rey de oro, ¿sí? Él es como que él sabe lo que vale, él se sienta en su trono y que a mí me vengan a rendir pleitesía, ¿no? Me sale otra mujer también, que obviamente por una tercera en discordia, y me sale, no, las cosas entre ellos no están bien, no están bien, claramente hubo una traición en el medio, fíjense, me sale el 9 de bastos y el 7 de bastos, probablemente esta chica se cansó, harta de luchar por él, harta de luchar por el amor, harta de que siempre aparezcan terceras personas en el medio, harta. Sí, no, ella no están bien la relación con él. Si mantiene una relación formal, supongo que es porque tienen hijos. Digo porque William Levy esposa, porque sabía que tenía esposa porque vi la novela y me saltó que habían, a pesar de estar separados, habían viajado juntos y tal. Pero entiendo que es porque tienen niños. Creo que tienen hijos, no vi eso, pero... a ver. ¿Qué pasó entre William Levy y Maite Perroni? Vamos a preguntar. ¿Qué pasó entre William Levy y Maite Perroni? ¿Qué pasó entre... entre William Levy y Maite Perroni? Bueno. A ver, hubo un intento de tener un vínculo entre ellos, hubo un intento, pero eso no se dio. ¿Por qué? Porque en el medio, digamos, yo creo que ella, la chica esta Maite Perroni, tenía toda la intención de tener un vínculo con él, de que él abandone incluso a la familia, estaba como muy ilusionada. El problema es que esto a ella le trajo mucho dolor, mucho padecimiento, estuvo muy deprimida, la estuvo pasando muy mal, pasó todo lo que tenía que pasar con ellos, digamos, porque ¿cómo se da el acercamiento entre ellos? Porque él había tenido una crisis con la mujer, ¿sí? O una crisis, bueno, estaba en un buen momento, entonces el típico, él le dijo, no, bueno, capaz que me estoy separando, está todo mal, qué sé yo. Pero acá me aparece ella, ¿no? Me aparece la mujer de él como la reina sentada en un, digamos, sentada esperando de alguna manera o vigilando lo que es suyo, ¿no? Y el colgado es, bueno, el no poder accionar, ¿no? El no poder moverse porque esta mujer estaba en el medio, porque claro, es la esposa, ¿no? Y este es el sufrimiento de esta chica, de esta Maite, por todas las cosas que él le dijo, ¿no? Porque él también es una persona, porque es un rey de espada, porque me sale primero como un rey de espada, por eso dejo la tirada abajo. Él es una persona que él dice lo que a él le conviene en el momento en el que le conviene, no le importa si él va a lastimar o no va a lastimar, o sea, él con tal de lograr sus propios medios, digamos, que no está mal, no hay que juzgar. Yo soy partidaria de que cada uno es como es, pero bueno, va dejando corazones rotos al pasar, eso seguro. Y acá, fíjense que me sale el caballero de copas. Él, a ver, acá hubo un vínculo entre ellos, incluso llegó a haber una relación o algo romántico, algo que había como la intención de enseriarlo, ¿no? Como que había amor, porque Caballero de Copas acuérdense que es el mensajero que nos trae noticias de amor, es como el príncipe, yo siempre les digo que es el príncipe azul, quizá estas cartas tienen distintas las ilustraciones, pero no dejan de significar lo mismo porque están basadas en el rey de Whitesmith. Ella estuvo muy mal, incluso
Seguramente no podía dormir por las noches. Pero fíjense, ¿no? Esta carta es hermosa porque muestra a la persona que está sufriendo, pasándola mal, y detrás está el amanecer y todo lo lindo que llega y todo lo lindo que hay simplemente con voltear para otro lado, ¿no? El no poder voltear para otro lado. Pero vamos a preguntar, bueno, después vamos a hacer esta tirada, después vamos a mirar esto primero porque me quiero extender tanto. Vamos a preguntar ahora por, voy a guardar las cartas mezcladitas. Vamos a preguntar por Ximena Navarrete. Ximena Navarrete. ¿Qué pasó o qué pasa o qué pasó entre Ximena Navarrete y William Levy? Saltó el 4 de bastos. Ximena Navarrete y William Levy. Esta me saltó mientras estaba barajando. A ver. Es impresionante. Todo empieza lindo, hermoso, amoroso. Y después, pácate, se va todo para el diablo. No le dura nada, ¿no? Y claro, si él está, mirá. Ja. A ver, acá, si bien no hubo tantos sentimientos en el momento en el que ellos tuvieron un vínculo, fue un vínculo muy lindo, donde la pasaron muy bien, donde se divirtieron, donde en un momento sintieron que tenían todo, pero también, fíjense, ¿no? Fíjense que acá es como hay dos personas que están en una postura a la defensiva, o sea, no me sorprendería que esto sea un vínculo quizás de que se sepa que este vínculo es como clandestino y esto de no querer involucrarse, ¿no? Pero bueno, no querer involucrarse, pero los sentimientos igual brotaron entre ellos. Entonces, probablemente se dio este vínculo, pero lo que a mí me sorprende siempre es que todas estas relaciones terminaron, digamos, son relaciones que producen dolor, que producen como una molestia en los participantes del vínculo, porque no pueden avanzar el vínculo porque siempre hay terceras personas, ¿no? La verdad que complicado. Y voy a preguntar ahora por quiero ver en el tarot de la energía. Voy a preguntar tres cosas. Voy a preguntar ¿qué le pasa a este chico? Los sentimientos quiero ver de este chico William por... Entonces los sentimientos de William por Elizabeth Gutiérrez. Gracias. Sentimientos de William por Ximena Navarrete. Sentimientos de William. Bueno, entonces no me voy a confundir. Esto es por la mujer de él, la esposa, digamos, de él. Sí, quizás no están del todo peleados o separados por un tema de bienes, ¿sí? Un tema de bienes. Él siente que de alguna manera ella lo complementó durante toda su vida, como que siente que es una parte muy importante de su vida y que le cuesta mucho poder
Le cuesta mucho poder despegarse de ella y poder terminar la relación y tal, y el divorcio y tal. Como que yo no lo veo que él se separe y pierda contacto con ella. Es como que incluso yo creo que él se quería continuar quedando con ella porque tiene como un apego hacia ella. No me salió la carta de apego, pero así lo siento. Y la carta de envidia creo que la podemos interpretar con esto de que ella por ahí tiene la posibilidad de vivir relaciones clandestinas y que nadie se entere, porque esta era una relación abierta. Lo que pasa es que él es demasiado mujeriego y él es demasiado obvio para hacer las cosas que tiene que hacer la fechoría, digamos. Y con Maite Perroni, bueno, por esta chica claramente sintió cosas, les digo, sintió cosas, pero él siempre puso en primer lugar a su familia, ¿sí? No iba a hacer nada que a su familia le pueda contrarrestar o le pueda perjudicar, ¿sí? Pero sí tuvo sentimientos muy lindos. Mira esta carta del sol, qué linda esta carta. Nos habla de los sentimientos, que nos habla de esto de una persona que te genera todo, ¿no? Que vos sentís que tenés todo con la persona. Y vamos a preguntar por William Levy y Ximena Navarrete. Sentimientos de William Levy hacia Ximena Navarrete. Ay, se me está saliendo. William Levy, urgente, tenés que irte a... Pedí que los arcángeles están llamando. Uy, ya. Tuvimos un problema ahí de... Bueno, esta se había sacado. Bien. Ay, estoy con problemas técnicos, chicos. Ahí está. Bueno, él estaba encantado por ella. Fíjense que ya me salía, en la tirada anterior me salió el mundo. O sea que a él le pasaban muchas cosas con ella, muchos sentimientos. Sentía que podía llegar a tener una nueva oportunidad en el amor, pero yo creo que él se apichó por esto de que se vio que se estaba enamorando de ella y no era una buena idea enamorarse, porque enamorarse implicaba dejar a su familia, dejar su vida, pero realmente él la ve, no solamente le encantó físicamente, le pareció una chica encantadora, le pareció una chica hermosa, le pareció una gran compañera y con la que claramente podría tener una relación estable. Pero bueno, este vínculo lo tuvo que claramente, se tuvo que desaparecer, si se quiere, por este tema de que, bueno, no lo ayudó en nada por el tema que él siempre prioriza a su familia. Eso lo tengo muy en claro, y su mujer es alguien muy presente en su vida y siempre lo fue. Quizás es una persona muy tradicionalista. Bueno, y ahora vamos a preguntar por William Levy y Laura Londoño, la relación de William Levy con Laura Londoño. Ambos protagonistas de Café con aroma de mujer. William Levy con... No, el tema es que él claramente... qué bárbaro. Él, a ver, él tiene una personalidad que él tiene mucha autoestima, mucho amor propio, ya es egocéntrico, ya pasa a ser egocéntrico. Entonces él, claramente él intentó con Laura Londoño, él intentó pasarse con Laura Londoño. Al intentar pasarse con Laura Londoño lo rechaza. Al rechazarlo Laura Londoño, él le tocó el ego. Entonces, al tocarle el ego, porque a ella no le interesa a ella no le interesaba a él porque ella se ve que no le gustaba o era una persona muy profesional. Entonces, al tocarle el ego, él fue como caballo de bastos ahí a buscar el encuentro. No les voy a mentir de que ella es muy simpática y lo confundió un poco, ¿sí? Es como fue una situación confusa. Pero, entonces... se genera el rechazo porque a él le toca el ego y anda a tocarle el ego a William Levy, ¿no? Con lo lindo que él se cree lo máximo. Está bien, es muy lindo y todo, pero bueno, no siempre puedes tener éxito con todo. Y es una persona muy encantadora también. Entonces, eso fue lo que pasó con Laura Londoño.
Él la ignora, claro, la ignora porque ella le rompió no el corazón, el ego. El ego, él intentó conquistarlo, porque él es un conquistador, él está enamorado de las mujeres en general, del amor. Entonces lo que puede lo aborda. A ver si... ¿Qué le pasa a William Levy? Sí, bueno, intentó acostarse. ¿Qué le pasa a William Levy con esta chica Laura Londoño? ¿Qué le pasa a William Levy? Los sentimientos de William Levy con Laura Londoño. No, nada, ahora nada. Nada, ven, él intentó, ay, estoy teniendo unos problemas, él intentó por todos los medios, intentó, pero nada, ahora nada, corte de comunicación, y aparte, en el mínimo que él se quiera hacer el vivo y tirarle onda, Laura Londoño se lo corta. No, y eso fue básicamente, creo que fue muy clara. Así que bueno chicos, espero que les guste, me comentan, se suscriben, me ponen like, me van a ayudar un montón. Gracias.